La Mira, yo voy conciencia. por aquí, ¿no? O sea, y quizás eso fue en tu caso particular desde siempre lo que te llevó, ¿no? El vegetariano, yoga, mantra, etcétera, te va Claro, llevando, te va definitivamente te llevando. va llevando, o sea, te acapara, te lleva. Te lleva, Mira, te lleva. yo me gustaría que, bueno, nos quedan 10 minutos, 12 minutos Sí, sí, exactamente. sí, Me sí. gustaría, sé que esto es corto, pero sabrosito. Me gustaría que hablaras un poco acerca de las diferencias entre lo que es la astrología védica y la occidental, ¿no? Y yo lo sé, pero me gustaría oírlo de tu voz, sobre todo para que todas las Bien. personas que están Lo conectando. que más, claro que sí, Jackie. Lo que más, digamos, se dice, nosotros podemos, como obviamente no nos alcanza el tiempo para poder explayarnos completamente, pero lo que más se entiende y lo que más se dice como común denominador en cuanto a las diferencias es que, por ejemplo, la astrología védica tiene esto de que es de revelación. O sea, lo que hablamos se aúna a todo el criterio que veníamos hablando desde el principio. O sea, ¿por qué es de revelación? Porque yo te muestro un libro de Parasara Muni de hace 500 años y te muestro, y después el estudio de Jaimini, que es el alumno de Parasara Muni, que es básicamente lo mismo. Entonces, ¿y ellos de dónde lo sacan? No lo sacan de lo que se supone que es el ensayo y error o el conocimiento empírico o el conocimiento de observación, sino que es revelación, o sea, es un conocimiento dado, revelado. Por lo tanto, por eso es tan importante el maestro, porque el maestro vos estás esperando a que te revele. Yo puedo saber un montón de combinaciones, pero el maestro me viene y me dice, no, tenés que mirar y esto para tener este resultado. Eso es revelación, porque si no yo tengo que hacer un montón de ensayos de errores para sacar un común denominador, pero no ese es el camino del astrólogo védico. El astrólogo védico está esperando que el maestro revele la técnica, que te enseñe la técnica, porque todo está ahí, ¿te das cuenta? Entonces, ese es uno de los puntos, ¿sí? Uno de los puntos tiene que ver con este concepto, para que se moví un poco acá, este concepto que tiene que ver con la revelación, ¿sí? Porque no sé por qué Sí. se me movió ahí el movimiento. Bueno, no importa. Mm, Se ve bien ahí igual, ¿no? Sí. te ves bien, sí. Perfecto. Entonces, un punto es este de la revelación. Segundo, la astrología védica es sideral y no tropical, o sea, toma en consideración el movimiento del equinoccio relacionado a que el Sol realmente tiene un movimiento retrógrado sobre su propia eclíptica. Entonces, eso hace que ese cambio haga que tengamos una diferencia de interpretación a la hora de analizar una carta natal, porque tenemos Que 23 se grados lleva 51. 23 grados, ¿no? 23 grados 51 minutos o 52 segundos, más Ujú. redondeando, entonces todos los cálculos cambian, entonces tu posición solar cambia, tu ascendente cambia, todas tus posiciones cambian, para tener una visión sideral. Ahora, ¿eso corresponde a los cálculos reales? Sí, porque si vos vas a astronomía, está ese cálculo que es sideral, lo mismo que en la NASA. Entonces nosotros consideramos ese cálculo como real, entonces eso es muy, muy importante. Luego, después, yo creo, hasta lo que ahondé, es muy, muy profunda. Por ejemplo, la astrología védica, un signo te lo divide en 500 partes, por ejemplo. Sí. El signo del zodíaco tiene 12 signos, tiene 27 nakshatras, y al mismo tiempo la luna tiene 30 titis, o sea, 30 divisiones de la luna que va a mostrar tus emociones, donde analiza el día de tu nacimiento como la energía, o sea, analiza los 5 elementos dentro de la carta, que yo también sé que también hay todas estas visiones. Por ejemplo, Todas. Ujú. todas estas visiones también están integradas de otra manera. Lo único que habría que ver es esto de lo sideral, esto de la trascendencia que tienen, que los maestros vienen hace 5.000 años, 500 años de tradición, ¿sí? Y toda esta profundidad de tanto, digamos, técnica, ¿sí? Entonces, en base a eso, sabemos que tenemos diferencia de cálculos, tenemos diferencia en cuanto a qué es un acto de Y los revelación planetas, y la cantidad de planetas que se y la observan cantidad de también. planetas que se utilizan también. Pero yo para mí, uno de los mayores, digamos, por ejemplo, escenarios que yo veo con la gran diferencia es qué significa cada planeta y cómo se relacionan mutuamente con las diferentes análisis. Yo el otro día te decía,
tenemos una carta y tenemos una carta de imagen, o sea, una carta que se proyecta como Que se imagen, refleja. que se refleja, ¿me entendés? Tenemos un montón de combinaciones enormes que solamente en la revelación del estudio profundo se dan, ¿no es cierto? Entonces vos decís, si tengo Marte en casa 8, ¿qué significa? Y viene el maestro, significa que va a tener tal cosa, tal otra. No vamos a ahondar en eso ahora, ¿no es cierto? Entonces vos decís, wow, entonces yo voy, repito eso en la carta y me funciona. Porque cada vez que viene una carta y cada vez que veo esa posición, ¡tac!, funciona. Yo, por ejemplo, tengo la posición de la luna cuando está vacía en sus dos casas posterior y para adelante. La persona muchas veces, no tiene motivación en su vida, por ejemplo. Y yo, cada carta que veo, cada carta que analizo, eso, cada carta que me funciona a la perfección. ¿Te das cuenta? Y eso es la revelación. Y las combinaciones que hay son innumerables. Por ejemplo, en la astrología védica hay uno que se llama el prana, ¿no? Nosotros tenemos el prana, que es la respiración, ¿no? Entonces, muchas veces analizamos a través de ese punto de prana, de esa energía que es un cálculo entre la noche, el día y todo, entonces se ve tu prana. Y ahí ves cómo respirar. Si tenés una respiración lenta, si tenés una respiración agitada, profunda, y ahí, exactamente, y ahí se analiza y ahí puedes ver los hermanos, los hijos, el matrimonio, porque tiene que ver con esa revelación. Y una de las que, ya termino, ya nos queda poquito tiempo, otra de las visiones que sale de lo planetario, o sea, se deriva de lo planetario, pero yo ya te dije Aruda Lagna, o sea, yo veo el hijo, pero la manifestación del hijo, ¿cuál es? Es la manifestación de la casa 5. ¿Te das cuenta? Entonces yo quiero ver la religión, veo la casa 9, perfecto, pero el A9, la manifestación física de esa casa 9, va a ser realmente mi religión o lo que yo creo de la religión. Y por ejemplo, en otro caso, uno de los últimos años de Jaimini, se analiza mucho el Varnada. El Varnada. El Varnada es néctar, el Varnada. El Varnada es el Varna. O sea, el Varna significa las 4 castas, ¿sí? Son las 4 castas digamos, de sociales, que están implementadas en India, pero que se viven acá normalmente, ¿no es cierto? O sea, está la casta de los estudiosos, la casta de los trabajadores, la casta de los comerciantes, etcétera, ¿no es cierto? Pero son 4 castas principales, ¿sí? Entonces, ahí tiene un nombre sánscrito, pero bueno, no los quiero aburrir con eso. Y entonces, el Varna, ¿qué significa? Es tu posición social, o sea, cómo vos te posicionás socialmente, realmente, ya no dejás imagen, dejás todo. Y cómo te posicionás realmente en la sociedad, como un sacerdote, como un comerciante, como un trabajador, ¿te das cuenta? Entonces, cuando llegás a esos niveles, se pone súper interesante, porque ahí dicen que realmente está tu personalidad. Entonces vos decís, wow, yo por ejemplo, mirá vos que conocés astrología, yo tengo mi Varnada Lagna con Júpiter, ¿no? Y si yo te digo a vos como astróloga, yo digo, mi Varnada Lagna tengo Júpiter, ¿no es cierto? Entonces claramente, el conocimiento védico, ¿entendés? Entonces yo vos decís, sos acuariano de ascendente, sí, está bien, soy filosófico, es verdad, fui tímido cuando era chico, sí, es verdad, a veces vivo en la nube, sí, es verdad, pero mi Varnada en la sociedad, Júpiter, transmitir conocimiento, dar consejería, etc. Y viajar, y de hecho viajar. Y expandir, ¿viste? Expandir. Viajar mucho. Bueno, así no podemos estar charlando un montón. Mira, nos quedan 3 minuticos y me gustaría que conversáramos en estos 3 minutos. Primero, si vas a dictar algún tipo de taller, de curso, cómo profundizar un poco más o mostrar más todo lo que está relacionado con la astrología védica. En nuestro encuentro dejaste un poco de fans. Todo el mundo quería, yo quiero.